Esto pasó hace un par de semanas. Decidí irme solo a un campamento en medio del bosque. Quería alejarme de la ciudad, de las luces, del ruido. Solo yo, la naturaleza y mis pensamientos. Siempre me gustó estar al aire libre, aunque no era un experto. Buscaba paz tras la reciente pérdida de mi padre. Llegué al campamento por la tarde. La cabaña era sencilla, de madera, justo como me lo había imaginado. Instalé mi equipo y encendí una fogata. El olor a madera quemada llenó el aire. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Sin embargo, eso no me molestaba, era lo que quería. Pero lo que sucedió esa primera noche cambió todo. Alrededor de las 9, mientras intentaba contarme historias para pasar el tiempo, escuché un silbido. Tal vez tenía la misma frecuencia que el viento, pero era distinto, como si alguien estuviera tratando de comunicarse. Debo estar imaginando cosas, pensé. Traté de ignorarlo, aunque me sentí incómodo. ¿Era un ave? No estaba seguro. La noche avanzó y el silbido se repetía en intervalos, siempre igual, siempre persistente. Pasaron los días y finalmente llegué a mi última noche en el campamento. A medida que caía la tarde, el silbido se volvió más insistente. Parecía acercarse cada vez más, metiéndose en mis pensamientos. Me levanté y caminé hacia el lago, buscando claridad. La luna reflejaba su luz en el agua, casi como un espejo. Sin embargo, sentía que no estaba solo. Algo en el aire me hacía sentir que algo acechaba en la oscuridad. De repente, vi sombras entre los árboles. Era extraño, no sabía si eran imaginaciones. Tal vez son las ramas, me dije. Pero había risas distantes que resonaban en la penumbra, como si alguien estuviera burlándose de mí. Mi piel se erizó. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí. ¿Qué estaba pasando realmente? Mientras me alejaba del lago, noté objetos en el camino. Una muñeca rota, unas sandalias viejas. No encajaban con el lugar. El silbido continuaba, como un eco que me decía que debía prestar atención. Este lugar guardaba secretos oscuros. Decidí regresar a la cabaña, pero el camino se sentía más largo de lo habitual. Cada paso resonaba en mi pecho, mi corazón latía más rápido. Entonces, en medio del silencio, escuché el silbido nuevamente, esta vez más claro. Era como un llamado. Tal vez debería haber aplastado el miedo y seguir adelante, pero algo en mí se detuvo. No sé cuánto tiempo pasé ahí parado, temblando, pero de repente me giré y vi una figura. Estaba allí, mirándome. Intenté preguntar si estaba bien, pero no hubo respuesta. No había nadie. El silbido continuó y al volverme para huir, el terror se apoderó de mí. No entendía qué estaba sucediendo realmente. Mientras corría hacia la cabaña, el silbido aumentó en intensidad, llenando el aire, como si el bosque estuviera riendo. En ese momento, supe que no estaba solo. Nunca entendí qué era esa figura, pero cada vez que escucho un silbido, me acuerdo de esa noche. Esa noche en el campamento, el silbido que nunca logré entender. Capítulo 2. No logré dormir esa noche. Me acurruqué en la cama, cubierto hasta la cabeza. La fogata se había apagado y el frío parecía penetrar incluso en los rincones de mis pensamientos. El silbido seguía sonando en mi mente, y el eco de las risas distantes no me dejaba en paz. ¿A quién pertenecían esas sombras? Sigilosamente traté de calmarme, quizás era todo una manifestación de mi estrés y mi soledad. Sin embargo, el silencio del bosque pronto se llenó de nuevos sonidos. Golpes suaves, crujidos, como si alguien o algo caminara entre los árboles. Me senté en la cama, el corazón acelerado. Solo es el viento, me repetí, pero no me convencía. Decidí que era momento de enfrentar esto. Agrupé algo de coraje y encendí una lámpara. La tenue luz iluminó la cabaña, revelando sombras alargadas en las paredes. Finalmente me armé de valor y abrí la puerta. El aire frío me envolvió y la oscuridad parecía aún más profunda. Caminé hacia la fogata, donde aún quedaban algunas brasas. Me senté en una piedra cercana, pensando en qué hacer. En los filmes se dice que uno nunca debe volver atrás.
pero lo que había experimentado esa noche me hizo sentir que debía hacerlo, que debía enfrentar lo desconocido. El silbido se oyó otra vez, claro y fuerte. Esta vez no lo podía ignorar. Se sentía como si me estuviera llamando, tirando de mis sentidos. Me levanté, y el sonido me guió hacia el área del lago. Algo en mi interior me decía que ahí encontraría respuestas. A medida que me acercaba, vi algo más en la orilla, un objeto brillante. Tímidamente me agaché y lo recogí. Era un pequeño colgante en forma de corazón, con un grabado en la parte posterior. ¿A quién pertenece esto?, me pregunté, sintiendo una extraña conexión al objeto. Al girarlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sabía qué significaba, pero de alguna manera esto tenía que ver con el silbido. Entonces el aire se volvió más pesado. Miré a mi alrededor, buscando en la oscuridad. Miradas furtivas desde los árboles me hicieron sentir expuesto. La risa que había escuchado antes resonó otra vez, más fuerte, más cerca. No estaba solo en la oscuridad. Resultó ser una grave ilusión. La figura que había visto anteriormente surgió nuevamente, pero esta vez tenía un rostro, una cara familiar. Era una niña, con la voz suave como un murmullo de viento, y sus ojos reflejaban la luna. «Ayúdame», dijo, el eco de su llamada en mi mente. Su presencia llenó el bosque con una energía extraña, casi lánguida. Sentí que el miedo se apoderaba de mí otra vez, pero al mismo tiempo había un hilo de compasión que me impulsaba a acercarme. Antes de que pudiera reaccionar, ella dio un paso atrás. El silbido se intensificó y todo se oscureció de repente. «¿Dónde estás?», grité, pero el silencio me respondió. Cuando la luz de la luna volvió, ya no estaba. Solo quedaba el colgante en mi mano. La atmósfera del bosque cambió por completo. Allí, frente al lago, sabía que esto apenas comenzaba. ¿Quién era aquella niña? ¿Y qué secretos escondía esta noche oscura? Dudando, volví hacia la cabaña. Todo lo que había planeado se desvanecía a cada paso. Solo había un lugar donde podía buscar respuestas. La historia del campamento apenas comenzaba. Capítulo 3. El amanecer llegó sin la calidez que esperaba. Desde la ventana de la cabaña observé cómo la luz dorada se filtraba a través de los árboles. Aún así, un nudo persistente se mantenía en mi estómago. El colgante en mi mano parecía pesado, como si estuviera cargando con un secreto que aún no entendía. Decidí que el día debía empezar con respuestas. Tomé un sorbo de café y respiré hondo. Salí de la cabaña y me dirigí a la pequeña zona común donde había unos pocos campistas que estaban preparando sus desayunos. Hablé con algunos de ellos, intentando disfrutar de una conversación normal. Pero no podía dejar de pensar en la niña. Nadie parecía tener idea de qué era ese silbido, ni de la figura que había visto. Después de un rato, recordé las viejas historias que había escuchado de mis abuelos sobre el pueblo cercano. Supuestamente, había un anciano que conocía mucho sobre la historia del lugar. Si alguien podía darme respuestas, sería él. Así que recogí mis cosas, decidí que iba a buscar al anciano. El camino al pueblo era largo y lleno de rocas. El sol brillaba, pero no había nada que pudiera calentar mi inquietud. La gente del campo era amable, pero sus miradas eran cautelosas. Pregunté por el anciano a un par de lugareños que parecían reacios a hablar. Al final, una mujer mayor me dio instrucciones en voz baja y casi en un susurro. «Vive en la colina, pero ten cuidado. A veces los niños de la noche lo buscan». Me estremecí al escuchar eso. Cuando llegué a la casa del anciano, todo parecía igual que en mis recuerdos. Las paredes estaban cubiertas de musgo, la puerta chirriaba como si el tiempo estuviera detenido. Toqué, y, después de un momento que se sintió eterno, él abrió. Su rostro era arrugado, pero sus ojos brillaban con una inteligencia interna. «Sé por qué has venido», dijo, sin que yo dijera una palabra.
El lugar estaba lleno de objetos antiguos, laicien artefactos de otro tiempo. La atmósfera estaba cargada como antes de una tormenta. La niña de tus sueños no es un sueño. Ella busca liberar algo que quedó atrapado. Mis palabras se tambalearon. ¿Qué? ¿Atrapado? El anciano sonrió con tristeza. Una conexión perdida. Algo que alguna vez fue un lazo hermoso, ahora transformado por el tiempo. Antes de que pudiera hacer más preguntas, escuché el silbido. Esta vez más fuerte, resonando no solo en mi mente, sino también en la sala. El anciano cerró los ojos y un leve escalofrío recorrió su rostro. Te está llamando, debes ir, la noche no espera. Salí corriendo de su casa, con las palabras resonando en mi mente. Al bajar por el camino, el sol había comenzado a ocultarse detrás de las montañas, sumiendo todo en una sombra ominosa. El silbido se volvió más insistente, y su eco iba acompañando cada paso. Algo dentro de mí ardía con la necesidad de responder. Cuando regresé al bosque, cada sonido parecía amplificarse. Los árboles parecían susurrar secretos y la atmósfera se llenaba de una tensión palpable. No sabía qué esperarme. Mi corazón latía con desesperación, como si se estuviera preparando para el encuentro definitivo. Llegué al lago y vi su reflejo en la superficie del agua. Dos ojos brillantes me observaban desde la orilla, aterradores y familiares a la vez. Allí estaba ella otra vez, y antes que pudiera pronunciar palabra, me di cuenta de que estaba en el umbral de un misterio que cambiaría mi vida para siempre. «Ayúdame», repitió, pero ahora podía ver más allá de su figura. Las sombras a su alrededor parecían bailar. ¿Qué significaba todo esto? La duda y el miedo chocarían con las respuestas que tanto deseaba encontrar. ¿Sería capaz de descubrir la verdad antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad? Capítulo 4. Me quedé paralizado, observando los ojos de la niña reflejándose en el lago, brillantes y llenos de un terror indescriptible. Su llamada resonaba en mi mente, y por un momento el mundo a mi alrededor se desvaneció. Todo lo que podía escuchar era el silbido, un eco creciente que parecía salir de las mismas profundidades del agua. «¿Qué te ha pasado?», logré preguntar, aunque solo se escuchaba un hilo tembloroso en mi voz. Ella extendió su mano hacia mí. «No puedo salir, ellos no me dejan». Su voz era apenas un susurro, como el viento que se escabullía entre los árboles. La idea de lo que podía estar sucediendo me llenó de pánico. «¿Quiénes son ellos?», inquirí, mirando a mi alrededor, esperando ver alguna figura oscura en los alrededores. Ella parpadeó y las sombras a su alrededor parecieron moverse, como si tuvieran vida propia. «Los niños que buscan», repitió, su mirada asustada fija en el bosque detrás de mí. No sabía si llorar o correr. Sin embargo, algo en su voz me detuvo. Había algo real en su miedo. Justo en ese instante, la luz del sol desapareció por completo, y el aire se volvió frío. La noche había llegado sin que yo lo notara. Miré hacia arriba, y las estrellas empezaron a brillar, pero la oscuridad del bosque me parecía más amenazante que antes. La niña dio un paso más cerca de la orilla. «Tienes que ayudarme antes de que ellos vengan». Su voz estaba llena de urgencia. «¿A dónde vamos?», pregunté, sin saber aún qué implicaría eso. «No a un lugar, a un tiempo», respondió, como si esas palabras tuvieran un significado profundo. Mientras sus ojos seguían fijos en los árboles, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en su presencia me decía que no estaba sola, que la sombra que la rodeaba era más que oscuridad. El silbido se intensificó nuevamente, casi como un grito. Llenaba el aire con una energía hostil. «¡Ellos vienen!», gritó ella, dando un salto hacia atrás, haciéndose más pequeña.
La inquietud se transformó en pánico en mi pecho. No tenía tiempo para pensar. Corrí hacia ella y la tomé de la mano. ¿A dónde?, pregunté con desesperación. En ese instante sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, como si la tierra misma quisiera advertirme. «Al pozo», dijo, señalando hacia un piaro entre los árboles. La determinación brilló en su mirada, aunque la desesperación seguía presente. Sin más opciones, comencé a correr en dirección al pozo, sintiendo que el aire se volvía denso, como si estuviera tratando de atraparnos. Mientras corríamos, sentí que sombras parecían seguirnos, como si los árboles se doblaran a nuestro paso, queriendo atraparnos. «No mires atrás», me instó ella, pero el impulso fue más fuerte. Al girar la cabeza, vi formas oscuras entre los árboles, sombras que se deslizaron como serpientes, sus ojos resplandecieron con una luz grisácea. «¡Más rápido!», grité, tirando de su mano. En ese momento supe que no solo estaba corriendo hacia el pozo, sino también hacia la verdad, una verdad que podría transformarlo todo. Al llegar al claro, vi el pozo, antiguo y cubierto de maleza. «Bájame, debes mirar dentro», me dijo la niña. Yo dudé, no estaba seguro de qué podría haber allí. Miré sus ojos y vi la urgencia. Era ahora o nunca. Me agaché al borde del pozo, asomando la mirada por el agujero oscuro. El silencio era abrumador, y de repente todo se sintió demasiado. «¡Dame la mano!», grité, sintiendo que el aire se apagaba a nuestro alrededor. La noche estaba completamente sobre nosotros, y no sabía si podríamos salir. «Ayúdame», insistió otra vez, mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse a nuestro alrededor. En ese instante lo supe. No solo la niña estaba atrapada, sino que de alguna manera yo también lo estaba. Y antes de poder reaccionar, el horror se desató, las sombras cobraron vida y todo se oscureció. Capítulo 5. Desperté de golpe. Silencio, pero no era un silencio normal. Era un silencio lleno de tensión, como cuando esperas que estalle una tormenta. Miré a mi alrededor, pero todo estaba oscuro. La negrura me envolvía y el frío me hizo estremecer. «¡Hola!», grité, esperando que mi voz rompiera la oscuridad. Pero solo el eco de mis palabras regresó a mí, burlándose. Fue entonces cuando comprendí que no estaba solo. Algo se movía, podía sentirlo. El recuerdo de la niña vino a mí con fuerza. «¿Dónde estás?», murmuré, sintiendo un nudo en mi estómago. Necesitaba saber que ella estaba bien. De repente escuché el silbido de nuevo. Era más fuerte, más agudo, como un lamento que reverberaba en la oscuridad. «Mira hacia adelante», una voz suave, casi un susurro, me llegó desde las sombras. No era la niña, pero era igual de inquietante. Giré la cabeza, tratando de seguir la dirección del sonido. Justo cuando pensaba que podía ver algo, todo pareció temblar. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando con cada palabra. «¿Qué quieres de mí?». El silbido se intensificó, llenando el aire con una vibración que parecía hacerse eco en cada rincón de mi ser. La angustia me empujó a avanzar, a buscar algo, cualquier cosa que me guiara. Antes de que pudiera dar otro paso, una luz tenue comenzó a aparecer en el horizonte. Era un pequeño resplandor, cálido y acogedor, contrastando con la oscuridad que me rodeaba. Me sentí atraído hacia ella, como una polilla hacia la llama. A medida que me acercaba, vi que era la entrada del pozo, pero no era como lo había dejado. El pozo se había transformado. El agua que antes estaba quieta se agitaba, burbujeando de manera inquietante. Cada burbuja parecía rebosar de una energía oscura, como si algo latente se preparara para salir. «Ayúdame», escuché nuevamente la voz de la niña. Estaba más cerca, pero también más distante. Era como si tuviera que cruzar un abismo para alcanzarla. «Debes mirar dentro», insistía. Recordé los ojos de la niña, el terror en su mirada.
Sin pensarlo más, me agaché sobre el borde del pozo. Miré dentro y, en lugar de oscuridad, vi una luz blanca brillando en el fondo. Era cegadora, pero había algo más. Sombras danzaban, revoloteando alrededor de la luz como insectos inquietos. «El tiempo se acaba», dijo la voz, ahora más fuerte. Podía sentirla detrás de mí, sus pasos lentos y pesados, acercándose. Apreté mis dientes y miré hacia el fondo del pozo una vez más. Sabía que necesitaba decidir. «¿Qué debo hacer?», pregunté en voz baja, incapaz de tomar una decisión. Pero el silencio del pozo fue reemplazado por el silbido que se transformó en un grito. Me erguí, dándome la vuelta, sintiendo que la presencia se hacía más palpable. «Voy a salvarte», prometí a la niña, a pesar de no saber cómo. En ese momento, la luz del pozo comenzó a desvanecerse, y las sombras se lanzaron hacia mí. El aire se volvió denso, y el terror llenó mi pecho. «¡No!», grité, pero ya era demasiado tarde. El pozo tragó la luz, y con ella, cualquier esperanza que quizás había tenido. Todo se oscureció nuevamente. Y entonces comprendí. No solo estaba atrapado físicamente en este lugar, sino que estaba a punto de perderme en el tiempo. Capítulo 6. El vacío era abrumador. No podía ver nada, pero podía sentir. Sentía cómo la desesperación se cernía sobre mí como una sombra. «¡Despierta!», grité, mientras el eco de mi voz se desvanecía en la oscuridad. Pero en lugar de respuestas, solo recibí la opresiva murmullo de la nada. Entonces, como si una cortina se levantara lentamente, una luz comenzó a aparecer de nuevo. Era débil al principio, pero mientras me enfocaba en ella, comenzó a intensificarse. Mis manos temblaban mientras intentaba encontrar mi camino hacia esa luz. Cada paso que daba era un desafío, como si el suelo estuviera hecho de arena movediza. «¿Dónde estás?», volví a preguntar, sin saber si alguien o algo podría escuchar. Avancé, más determinado. La luz crecía, y a su alrededor las sombras se retorcían y se deslizaban, como si protestaran ante mi avance. Sentí que la presencia estaba más cerca. Su aliento frío me erizó la piel. «No te acerques», susurró una voz profunda detrás de mí. No era la niña. Era un sonido áspero y amenazante que heló mi sangre. Giré la cabeza y vi una figura amorfa, apenas iluminada por la luz. Tenía ojos oscuros que me miraban fijamente, y en su rostro solo había un vacío tortuoso. La boca se abrió en una mueca de risa, y el silbido regresó, llenando el aire de pavor. Reaccioné casi instintivamente. Corrí hacia la luz, empujando mi cuerpo hacia adelante, sintiendo que mis pies casi se deslizaban. «¡Suéltame!», grité, sabiendo que esa figura quería atraparme. Las sombras parecieron cobrar vida, extendiéndose para alcanzarme. Podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos, un ritmo frenético que luchaba por coexistir con el silbido y el frío. Finalmente alcancé la luz. Era un pequeño espejo, con imágenes parpadeantes que mostraban fragmentos de recuerdos. Entre ellos vi a la niña levantando la mano, atrapada en su oscuro mundo. «¡Ayúdame!», su voz era un eco desgarrador. Me estaba llamando, guiándome. «Voy a ayudarte», le respondí, extendiendo mi mano hacia el espejo. Pero antes de que pudiera tocarlo, la figura apareció justo detrás de mí, su risa resonando como un tambor en mi cabeza. Entonces todo se volvió borroso, y un viento helado me empujó hacia atrás. Mis pies perdieron contacto con el suelo y caí hacia atrás. Antes de perder el sentido de la dirección, vi la imagen de la niña apagándose, siendo devorada por la oscuridad.
No, grité, pero mi voz se perdió junto con la luz. Tan pronto como mi cuerpo golpeó el suelo, el mundo a mi alrededor pareció colapsar. Todo se desvaneció en una cacofonía de sombras, voces y risas inquietantes que se reían de mí. Intenté volver a la superficie, a la luz, pero era como intentar salir de un sueño del que no podía despertar. Un grito resonó, no era solo mío, era un coro de voces que se entrelazaban, una mezcla de terror y angustia. «Eres parte de esto ahora», susurró la voz de antes, y comprendí que la oscuridad me estaba reclamando. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, vi un destello, un recuerdo de algo que había dejado atrás. La sonrisa de la niña, su mirada llena de esperanza. «No te rindas», parecía decir. Era hora de luchar. Desesperadamente traté de despejar mi mente y recordar. Debía encontrar la manera de volver a la luz, a la niña, antes de que la oscuridad lo consumiera todo. Con cada fibra de mi ser me obligué a concentrarme en ella. Entonces algo inesperado sucedió. Un nuevo poder brotó en mí. Las sombras comenzaron a temblar, como si tuvieran miedo de mi decisión. «Voy a salir de aquí», afirmé, sintiendo que una nueva determinación me invadía. Pero entonces un eco reverberó en el aire. «Nadie sale sin pagar el precio». La advertencia se cortó y el oscuro silencio me rodeó nuevamente. La batalla apenas comenzaba. Capítulo 7. La oscuridad era densa, pero ya no era tan aterradora. La resolución que había sentido hacía un momento comenzó a cobrar vida dentro de mí. Las sombras que una vez parecían amenazantes ahora se retorcían y retrocedían. Exhalé un suspiro, sintiendo que había ganado un poco de terreno. Pero también sabía que no podía relajarme. Aún estaba allí, la figura oscura que había intentado atraparme. «¿Qué precio debo pagar?», pregunté al aire, mi voz temblando un poco, pero decidida. No obtuve respuesta, solo el eco de mi propio sonido. Las risas del otro lado parecían burlonas, pero no me importaba. Había algo más fuerte en mí ahora, una luz interior que se aferraba a la esperanza de ayudar a la niña. Mientras me concentraba, el espejo comenzó a brillar de nuevo. Estaba más claro, mostraba poco a poco lo que había pasado con ella. Pude ver su rostro, pálido, sus ojos llenos de miedo. A su alrededor, un laberinto de oscuridad se cerraba, como un monstruo que se atraganta con su presa. «Debo encontrarla», murmuré, y cada palabra me llenó de fuerza. Las sombras se arremolinaron, intentando cubrírmelo todo una vez más, pero ahora sabía que tenía que avanzar hacia el espejo. Me lancé hacia la luz, sin pensar en las consecuencias. La figura detrás de mí hizo un movimiento, pero ya era demasiado tarde. Al tocar la superficie del espejo, un calor abrumador me envolvió. Eran recuerdos, no solo de la niña, sino de otros. Las caras de aquellos que habían estado atrapados aquí antes, gritando por ayuda y olvidados por el tiempo. De repente sentí un tirón en mi pecho. La oscuridad había atrapado mi alma, sujetándola con garras frías. «No puedes salir», susurró la figura, acercándose. No podía ver su rostro, y eso solo aumentaba mi terror. «¡Sí puedo!», grité con todas mis fuerzas mientras luchaba por liberarme de su agarre. Sentí que había algo dentro de mí, una luz rescatadora que ardía más intensamente que nunca. «Voy a devolverla», aseguré, y la urgencia de mis palabras llenó el aire. Mientras me mantenía conectado al espejo, las visiones se multiplicaron. La niña corriendo, riendo, siendo atrapada.
y en cada imagen sentí un pequeño pedazo de mí unirse a ella. Fue un momento revelador. No estaba aquí solo para ayudarla. Era mi propio deseo de liberarme lo que estaba llamándome hacia adelante. Entonces la figura se abalanzó. «Nadie escapa de mí», decía. Con su risa retumbante, el sonido era un golpe en mi mente. Pero la visión de la niña, pidiendo ayuda, me dio fuerza. «No quiero ser parte de esto», grité. Con cada palabra, el espejo comenzó a vibrar y el calor se intensificó. Las sombras temblaban y retrocedían, y la figura, que había estado tan cerca, se tambaleó. Pude sentir conexión. La mirada confiada de la niña irradiaba desde el espejo. Juntos, parecía decir. Con un último empujón, extendí mi mano hacia el espejo. De pronto, todo quedó aún más claro. Supe que podía romper los límites de la oscuridad. Confirmé mi deseo y un brillo de luz surgió. «¡Juntos!», grité una vez más. El reflejo se rompió y una onda de energía recorrió el espacio como un trueno. Pero, en la penumbra, un movimiento repentino me hizo dudar. La figura se regeneraba, extendiendo sombras como tentáculos hacia mí. «¡Te advertí!». El eco reverberó, entrelazándose con el silbido que había llenado este lugar. Sentí que el tiempo se detenía. Había dado un paso adelante, pero ahora la sombra respondía de manera más feroz. ¿Íbamos a caer o íbamos a salir de esta? Mientras la luz y la oscuridad estaban a punto de chocar, fui consciente de que la única respuesta era seguir adelante. No había vuelta atrás. Capítulo 8. La luz del espejo estalló a mi alrededor, iluminando la vastedad de la oscuridad. La figura oscura, como si pudiera sentir la energía liberada, se detuvo un instante, paralizada por la sorpresa. Fue el momento perfecto para avanzar. «¡Ven!», grité hacia la imagen de la niña. Sentía que debía hacer algo más. Con un impulso casi desesperado, di un paso hacia el reflejo, pero nuevas sombras cruzaron mi camino. Los tentáculos de oscuridad comenzaron a crecer, tratando de alcanzarme, pero ya no me sentía completamente solo. La luz de la niña me envolvía. Mientras la figura oscura retrocedía, el espejo se fragmentaba en brillos resplandecientes. Comprendí que cada uno de esos fragmentos representaba a otros atrapados, otros que habían sido olvidados. Mi corazón se aceleró. No solo era la niña, sino muchas almas que necesitaban ser liberadas. «¡No me detendrás!», grité dirigiéndome a la figura. Al fin vi una línea de tristeza en su oscura forma. No era solo un monstruo, era una prisión. Las sombras que había utilizado eran su única forma de protegerse. Quizás había sido una persona, un alma perdida como las demás. Las risas burlonas se transformaron en un eco lejano y el aire se impregnó de un silencio pesado. Sin dudar, extendí la mano hacia la luz del espejo. «Eres parte de esto, niña. Vamos a liberarlas juntas», murmuré en voz baja. Sintiéndome más fuerte que antes, me dejé llevar por la luz creciente. Salté hacia el espejo en un intento por romper el umbral que separaba la oscuridad de la libertad. En el instante en que mi piel tocó la superficie del espejo, todo se volvió blanco, y este estallido de luz me atravesó como un rayo. La niña apareció ante mí, su sonrisa iluminaba el caos. «¡Juntos!», gritó, y en ese momento entendí que no solo necesitaba su luz, ella también necesitaba la mía. Fue una conexión instantánea, cruda y poderosa. Mientras nuestras manos se entrelazaban, las imágenes de quienes habían estado atrapados pulsaban a nuestro alrededor. Pero la figura oscura no se rindió. «¡Nadie escapa!», su voz resonó con fuerza, y sentí sus tentáculos tratando de arrastrarme hacia atrás. Las sombras se aferraban a mí, y un miedo profundo comenzó a surgir. Era como si la figura estuviera tratando de convencerme de que no había salida. «¡No! ¡No me dejaré atrapar otra vez!».
La determinación en mi voz resonó, y la luz de la niña vibró con fuerza. Sentía que la oscuridad podría desgarrarme, pero su fe me mantenía firme. «No estás sola, nunca más serás olvidada», grité. Las sombras comenzaron a chocar contra la luz. Era un choque de fuerzas. La niña miró hacia mí, y vi una chispa de esperanza en sus ojos. Con rostro decidido, empujé la energía hacia adelante, concentrándome en liberar a todos, no solo a ella. Los fragmentos del espejo comenzaron a brillar intensamente, y uno tras otro, los recuerdos de aquellas almas atrapadas comenzaron a fusionarse con nuestras convicciones. La figura oscura se retorcía y crujía ante la inminente explosión de luz. «¡Ahora!», grité. Entonces, todo estalló en un resplandor cegador. La figura gritó en un horror desbordante, y por un momento pude ver su rostro. Era un espectro de angustia, una sombra atormentada que había nacido de la desesperación. Esa revelación me dio nuevas fuerzas, pero no podía centrarme en ese instante. La luz nos envolvió por completo, arrojando a las sombras a su alrededor. Sin dudarlo, avancé hacia adelante, sintiendo que finalmente podíamos salir de este lugar de oscuridad. «Por favor, déjanos ir», imploré. Y en ese mismo momento, la luz estalló con más fuerza. Los gritos de angustia y tristeza que llenaban el aire comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en un susurro distante. Pero en un golpe final de resistencia, la figura osciló, y la mirada que me ofreció era plenamente despiadada. «No has ganado, todavía», me advirtió. Su voz ahora era un eco lejano. Aceleré mi impulso, pero sentí que el último tentáculo oscuro intentaba aferrarse a mí. «¿Lo conseguiré?», pensé. Entonces todo se oscureció de nuevo. Capítulo 9. Desperté en un lugar diferente. La luz ya no era un resplandor cegador. Era una tenue iluminación, como si estuviera en un largo túnel. Miré a mi alrededor y vi que el espejo había desaparecido. La niña ya no estaba a mi lado. Solo quedaba un eco sutil de su presencia, como una caricia en el aire. Pero su luz seguía allí, latiendo en mi pecho. Intenté levantarme, pero mi cuerpo se sentía pesado, aturdido por la batalla reciente. Me esforcé, arrastrándome hasta que logré ponerme de pie. Entonces escuché un sonido. Un silbido, melódico y extraño, resonó en la distancia. Era el mismo silbido que había escuchado en mi infancia durante esas noches de campamento, ese tono que parecía tener vida propia. Con cada nota recordé el fuego crepitante y las historias que solían contarnos. Pero esta vez había algo inquietante en la música. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Caminé torpemente hacia el origen del sonido, guiado por esa fuerza que creía conocer, pero que me sentía extraña. Mientras avanzaba, la oscuridad parecía desvanecerse alrededor de mí. Se abría un nuevo camino lleno de sombras danzantes que me miraban. Una bruma gris se formaba a mi alrededor, y las figuras que una vez parecieron ser nubladas y distantes empezaron a definir sus contornos. Era como si el lugar tomara forma a mi alrededor, revelando un territorio desconocido. ¿Sigue siendo esto parte de lo que me atrapó?, pensé, nervioso. El silbido se volvía más intenso, impulsándome hacia adelante. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal se apoderaba de mí. Cada paso que daba me sumergía más en el misterio de este lugar. La claridad del espacio me hizo cuestionar qué era real y qué no. De repente me detuve en seco. Vi a lo lejos una figura familiar, la niña. Su silueta estaba envuelta en la penumbra. Su rostro se veía triste, y la luz que antes la rodeaba parecía desvanecerse mientras el silbido resonaba con mayor fuerza. Sin pensar, corrí hacia ella. «¡Espera!», grité,
pero el sonido se tragó mis palabras. El aire se tornó denso y me costó avanzar. El miedo comenzaba a acurrucarse en mi estómago. La figura de la niña se desdibujaba al ritmo del silbido, atrapada entre el eco de su propia melodía y la oscuridad que nos rodeaba. ¡No! ¡Regresa! Su rostro era un reflejo de angustia y preocupación. Sentí cómo mi corazón se aceleraba mientras trataba de alcanzarla, pero a medida que me acercaba, el silbido se convertía en una risa burlona, distorsionada, como si alguien estuviese disfrutando de mi desesperación. «¡Necesito ayudarte!», grité, estirando la mano hacia ella. Pero el silbido se desvaneció en un grito que retumbó, sacudiendo la tierra bajo mis pies. La luz que nos había unido se desintegraba, como granos de arena que se escurren entre los dedos. «¡No te vayas!», rogué, mi voz llena de desesperación. La figura de la niña empezó a girar, y en ese momento comprendí que el silbido nunca fue solo un sonido. Era un canto, un llamado a la oscuridad, y el eco reverberante prometía que iba a hacerse más fuerte. Entonces todo se detuvo. La bruma se calmó y la figura de la niña se detuvo por un instante, sus ojos fijos en mí, transmitiendo un mensaje que aún no lograba entender. Había algo importante que debía saber, algo crucial que aún no había descubierto. Antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, un destello de luz emergió de un rincón oscuro del paisaje. Sintiendo que era mi único camino, corrí hacia él. Decidí que debía enfrentar la verdad, fuera lo que fuese. Mientras lo hacía, la melodía de aquel silbido resonó en mi mente, ahora más clara, como un acertijo que necesitaba ser resuelto. «No puedo dejar que la oscuridad me consuma», murmuré para mí mismo, impulsado por una urgencia que no entendía del todo. Entonces, al dar un último paso, vi lo que realmente aguardaba en la penumbra. Una figura se transformó ante mí, y el aire se llenó de un silbido que resonaba con una intensidad que hacía vibrar mi pecho. Era una versión distorsionada de la niña, pero en lugar de desesperación, en su rostro había un aire de triunfo. «No puedes escapar», dijo. Su voz ahora era una mezcla de la niña que había conocido y algo más oscuro, más antiguo. «No soy parte de esto», respondí, con el pánico apoderándose de mí. Fue en ese momento que comprendí. La figura no solo era un eco de mis miedos, sino también un sutil recordatorio de que había algo más grande en juego. Al observarla, las memorias de los rostros perdidos en el lugar oscuro llegaron como un torrente. Eran todos los que habían sido atrapados aquí, reclamando un sentido de libertad. El silbido continuó, envolviéndome en una cuna de sombras, y parecía burlarse de mis esfuerzos. Esa conexión con la niña, la promesa de liberación, estaba desdibujándose. Era el momento crucial, debía enfrentar no solo a la figura, sino también a lo que significaba. ¿Era la niña atrapada en la oscuridad? ¿O era ella la esencia de esta pesadilla? Atravesé la bruma que nos separaba, sintiendo cómo las sombras intentaban aferrarse a mí. «Voy a romper este ciclo», grité, el eco de mi voz resonando a lo largo de la penumbra. Sentía que cada palabra liberaba un hilo de luz, empujándome hacia adelante. Tenía que liberarla. Pero el silbido se intensificaba, llenándome de dudas. «Mírame», ordené, y las miradas de las almas atrapadas se unieron, llenando el espacio de una energía poderosa. Nuestras historias compartidas estallaron en mi mente. Sentí el dolor de cada uno de ellos, la tristeza de perderse en la oscuridad y la desesperación de no poder volver. «No están solos», repetí, y al hacerlo, una fragorosa luz comenzó a emanar de mi interior.
La figura osciló, su risa se transformó en un grito, agotada por la energía que invadía el espacio. La luz la impactó, rasgando las sombras que la unían. La oscuridad no te pertenece, le desafié, mientras sentía que una fuerza renovadora llenaba el aire. Era un instante revelador. El silbido, una mezcla de dolor y lucha, pareció vacilar ante mi determinación. Luego, una claridad se apoderó de mí. Ella no era solo una niña atrapada, era el reflejo del miedo en cada uno de nosotros. No podría liberarla a menos que liberara a todos los que la habían precedido. La figura se tambaleó, y en el momento en que extendí mi mano hacia ella, la luz estalló en 1000 colores, iluminando todo lo que había aquí, revelando a las almas perdidas, dándoles un propósito. «¡Salid, ahora!», grité, sintiendo su fuerza, su esperanza. La esencia de cada ser empezaron a girar en el aire, y la niña sonrió por primera vez. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero aún existía un eco lejano que resonaba en mi cabeza. Nadie escapa. Justo cuando la luz parecía arraigar nuestro destino, un fulgor cegante iluminó el lugar. Las almas que antes estaban atrapadas danzaban libremente hacia la luz, mientras la figura, ahora visible, se desvanecía lentamente, su risa silenciada. No podía liberarlas a todas al mismo tiempo. La niña se despidió con un suave gesto, y sentí que su esencia se unía a la luz. «Siempre estaré contigo», su voz resonó en mi mente. Pero el eco oscuro prometía volver. Finalmente, todo se oscureció repentinamente. El vacío tomó la delantera por un instante. Desperté de nuevo, en el claro del bosque, sintiendo la hoja fría de la hierba bajo mis dedos. Tarde o temprano iba a encontrar respuestas. Una vez más, solo yo, ante el murmullo amenazante de los árboles. Pero había algo nuevo en mi pecho, una chispa de luz que ya nada podría apagar. Sin embargo, el silbido permanecía en la distancia. Aún no había terminado. Algunas preguntas quedaron flotando, sin respuestas. ¿Qué era realmente esa figura oscura? ¿Por qué el silbido continuaría? Mirando el camino que me llevaba de regreso, supe que no podría evitarlo. Lo que encontré aquí lo llevaría conmigo. Me mudé a una vida diferente después de esa noche, pero siempre miraré hacia atrás. ¿Qué parte quedó en el bosque? ¿Cuántos más estarían esperando su oportunidad en la oscuridad? Y con esas preguntas resonando en mi mente, no sabía si algún día podría desprenderme de este lugar que había transformado mi vida para siempre.